Buenos días, hermanas y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Bienvenidos hoy jueves de la segunda semana del tiempo de Pascua. Hoy, jueves día 15 de abril del 2021. Vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Iniciamos. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 5, versículos del 27 al 33. En aquellos días los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33 dice lo siguiente: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved que bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos, aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está encima de vosotros. El que es tierra es la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama a Dios y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en Él y en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a ver la reflexión que nos marca hoy nuestra hermana Rosa Ruiz, que nos manda la reflexión, hermana misionera claretiana. Vamos allá, vamos a ver y vamos a intentar comprender mejor las Sagradas Escrituras que nos marca en el día de hoy. Os habían ordenado formalmente no enseñar en ese nombre. ¿Qué tuvo tanta fuerza como para transgredir la orden de sus legítimas autoridades y llenar la ciudad de su enseñanza? ¿Qué tuvo tanta fuerza? Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Por si fuera poco, afirman que Dios les da su Espíritu Santo porque han obedecido. Es curioso, porque pareciera mentira que alguien que intenta escuchar a Dios o obedecerle aunque le traiga problemas y recibe el Espíritu Santo para confirmarle en su decisión, puede crispar tanto a las autoridades legítimas. Al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarlos, nos dicen.
¿Dónde está el límite entre ser fiel a Dios y desobediente a las autoridades, o a la tradición, o a lo que socialmente se espera que hagas? ¿Cómo distinguir esta línea fina entre la libertad que da el Espíritu Santo y la soberbia de quien se cree mejor que los demás, especialmente los que tienen mayor experiencia y gobierno? Es difícil mucho. Quizás, como ocurrió con Jesús, solo podemos saberlo después, cuando ya no se puede rehacer nada. Se trata de dar la vida con honestidad, y aun cuando todo sea fácilmente interpretable desde claves incluso contradictorias. Por eso no siempre dar testimonio es creíble, no siempre es fácil aceptarlo. Así lo dice hoy Jesús en el Evangelio. Quizás solo nos queda una certeza: sea como sea, el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Al final solo nos queda el amor, y como bien dijo el teólogo Bot Baltasar, solo el amor es digno de fe. Muy bien, hermana Rosa, por tu reflexión. Vamos a profundizar un poquito más, un pelín más, sobre todo lo que nos dicen hoy las Sagradas Escrituras. La primera carta, la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33, nos habla muchas cosas, muchísimas. Dice: en aquellos días los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín. Sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? Paremos ahí. El Señor, ¿qué nos dijo? Salir y dar la palabra de Dios. ¿Y por qué ellos dicen que no? ¿A quién tenemos que obedecer? A Dios, no al hombre. No me importa lo que digan las demás personas, no me importa lo que digan las autoridades, no me importa si el cristiano, el católico es y es perseguido, porque sé que me espera la vida eterna en los cielos. Uno no debe temer a la muerte, no debe temer a ninguna situación de miedo, de arrebato, ninguna, porque está el Señor del otro lado. Hoy, en el mundo que nos ha tocado vivir con estos problemas médicos que en todo el mundo, bueno, pues le perdemos el miedo, o ganamos miedo, estamos ganando miedo a las cosas para protegernos. No nos damos cuenta que lo que vaya a tener que venir va a venir, y nosotros lo que nos pide el Señor, que tengamos las lámparas encendidas, el aceite en nuestras mochilas, y estemos preparados en conocimiento y en sabiduría. Ahí es cuando y hayamos cumplido con los mandamientos, hayamos servido al Señor en nuestra vida y estemos preparados. Digamos: Señor, estoy preparado, creo que estoy preparado para que cuando me llames pueda ir a la casa del Padre. Es importante. Eso no vale de otra forma. Y nos dice aquí: en cambio, habéis llenado a Jerusalén de vuestras enseñanzas y queréis hacernos responsables de la sangre de este hombre. Claro que son responsables. Los sumos sacerdotes, los Sanedrín, todos en el templo de Jerusalén fueron responsables de la muerte del Señor. Claro que fueron responsables. Y ya nos les dice el Señor perfectamente que si ya eran responsables cuando les habló en el templo nuestro Señor Jesucristo por las muertes de los profetas de generación en generación, y les llamó aves de rapiña y hipócritas y todo eso, ¿qué más eso
y que sean responsables de la muerte de los profetas de generación en generación hasta nuestros días. ¿Cómo no son responsables? Claro que son responsables. Ya lo dice el Señor. ¿Qué más podemos pedir a eso? Nos sigue diciendo, Pedro y sus apóstoles replicaron, hay que obedecer a Dios antes que todos los hombres. Ciertamente, hoy en día, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque obedeciendo a Dios tenemos vida eterna. Obedeciendo al hombre, solamente obedecemos lo que hay aquí de dentro, la vida física, pero no la vida de Dios. Para ser completos y plenos, tenemos que unir nuestra vida física con la vida espiritual. Tenemos que ser, nuestro cuerpo no deja de ser un vehículo, que nosotros cuando partamos, cuando seamos llamados, el vehículo quedará aquí, que será nuestro caparazón, y el alma, que seremos nosotros, nuestra luz, será la que partirá. Y para partir tenemos que estar libres, lo más puros posibles y mejor preparados. ¿Qué más que podemos? ¿Qué más que podemos decidir a eso? Jamás. Mira, nos sigue diciendo, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, resucitó a Jesús, su Hijo unigénito. Este es mi Hijo, escuchadlo. Y Dios, el Creador de todo, lo resucitó y volvió a la vida y está sentado a la derecha del Padre. Lo resucitó. O sea que no es que lo resucitó, ya estaba resucitado porque es verbo. Volvió a ser verbo. Cuando en su muerte en la cruz volvió a ser verbo. Pero, ¿qué vino a coger? ¿Qué pasó en esa muerte, en esos 3 días de oscuridad en la tierra? ¿Qué vino a pasar? Bajó el Señor a los infiernos a recoger a los que no habían partido a la casa del Padre, porque el primero que llegó al cielo fue nuestro Señor. El primero que llegó a los cielos fue nuestro Señor. Y de ahí partieron todos. Pero primero, antes de entrar en el reino de los cielos, ninguno de nosotros primero tiene que volver al Padre, el Verbo, la palabra, la conciencia de todos los hombres. Por eso es Él, nuestro Señor, es el Hijo del Hombre. Es importante que comprendamos eso. Es importante muy profundamente que comprendamos eso. Dios lo ha asaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. ¿Cuántas veces pecó Israel? ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. ¿Quién fue el que no cumplió la alianza entre el pueblo de Israel y Dios? Fue el pueblo de Israel el que se negó muchísimas veces. Y Dios los perdona siempre. Los ha perdonado siempre. Pero para perdonar, tienen que ir con propósito de enmienda, no volver a pecar. Tienen que seguir avanzando hacia adelante. Nos dice así en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Testigo de esto somos nosotros, dice Pedro, dice, ¿no? Pedro y los apóstoles, testigos somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Importante eso. Que Dios da a los que le obedecen. Es una frase muy corta. Testigos somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Es importante eso.
Yo podré bautizarme en el Espíritu Santo, haber recibido, estar ungido en el Espíritu Santo. Y soy hijo de Dios a vista de todos, soy hijo de Dios, soy católico. Pero el Espíritu Santo se aparta de mí cuando yo me aparto del Señor. Solamente el Espíritu Santo vuelve a mí cuando yo vuelvo al Señor. Es importante esto, ¿eh? Hay que muchas veces en 2 o 3 palabras nos da un significado tremendo las lecturas. Nos da un significado tremendo. Siempre que nos paremos, concretemos. ¿Qué me quiere decir el Señor? Es importante comprender eso. En el Salmo, como dije antes, nos dice que aún así el afligido, si lo invoca, el Señor siempre escucha. Siempre escucha al afligido, siempre. Debemos ser comprensibles en el amor de Dios, porque el amor de Dios a sus hijos, a toda su creación, y sobre todo a sus hijos, los que recibieron el Espíritu Santo, los que creen en Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro, los que los siguen, y los que han recibido el Espíritu Santo, ellos y los que cumplen los mandamientos de la ley de Dios, y los que en ese cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios cumplen, ayudando a los demás, sirviendo a los demás, a todos los necesitados, ahí es cuando el Señor nos dice, ahí es en verdad un hijo mío. Ahí para ellos les tengo el reino de los cielos. Para todos. Y el Señor no viene solamente a los gentiles, a los perfectos, a los limpios, a los sin pecado. No. Ellos ya están salvados por su actitud y su conducta. Pero el Señor viene a los pecadores. El Señor viene a los que todavía no se han salvado, para que esas almas se salven, para que esas almas puedan ser recuperadas para el reino de Dios. Es igual como en esta paradoja que les pongo, cuando en medio de un campo todo lleno de trigo, y está en las esquinas de las paredes con el otro campo todo lleno de zarzales. Y viene el labrador, ¿qué hace? Elimina los zarzales para liberar el trigo de todo el mal que tiene, para que le entre la luz y le entre el agua, para poder florecer como debía ser florecido. Es lo que nos hace el Señor. No se va solo al centro del campo a coger los que ya están con la luz, al trigo que está verdiente, no hay apenas cizaña, todo está perfecto. No. El Señor se va a las esquinas del campo, donde están los zarzales, donde está la hierba muerta, donde está la cizaña, para poder liberar el trigo de esa cizaña y poder ese trigo que aún le falta florecer, entre la luz y florezca como debe de ser. Deben ustedes comprender eso. Es muy claro, es muy necesario ante los ojos de Dios. En el Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versículos del 31 al 36, se habla muy claramente: el que viene de lo alto está por encima de todos. Por encima. Dios es nuestro creador. Él nos da la vida y nos quita la vida. Él es el único que nos da lo que necesitamos, no nosotros. Nosotros no somos dioses. Y aquellos que se quieren
con la eutanasia, con el aborto, hacer de dioses, decidir cuándo uno muere, cuándo uno vive. No, el hombre no está para eso. El hombre no es Dios. El hombre es hijo de Dios si cumple la voluntad de Dios. Deben ustedes comprender eso. Deben todos comprender eso. Sigue diciendo el Evangelio, el que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Aquellas personas que hablan solo de lo bien material, solo se dedica al bien material. Ay, es que no, si uno muere, o se ha acabado. Ahí queda. Un ateo que se olvide del mundo, yo ya no miro para el cielo. No, yo no creo en nada. Yo aquí en la tierra, yo al dinero. Ese es de la tierra y queda en la tierra. Pero sin embargo, el ciudadano que está unido espiritualmente al cielo, nos dice: el que viene del cielo está por encima de todos. Es el que viene del cielo, viene del cielo. Nuestro Señor Jesucristo viene del cielo. Y todos los que miramos al cielo, buscando al Señor, y lo encontramos en nuestros corazones, no somos de este mundo, somos ciudadanos del cielo. Ya nos dice en el libro de los Filipenses, nos dice muy claramente: todos los que amamos al Señor somos ciudadanos del cielo. Nos dice aquí, sigue diciendo: de lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. Todos sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, y el Hijo viene del Padre, y el Hijo y el Padre es un mismo Dios junto con el Espíritu Santo, un Dios trino, verdadero, omnipotente. Y todos lo sabemos, pero no damos testimonio de la verdad. Preferimos vivir en nuestra burbuja, apartados del mundo. ¿Por qué? Pero si tú lo aceptas, dice que el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Dios es verdad. Dios está en nosotros. Dios es parte de nosotros. Y porque nosotros somos templo de Dios, Dios habita en nosotros. Porque en nosotros también está el Espíritu Santo. Y si está el Espíritu Santo al recibir por la Sagrada Eucaristía al Hijo, está el Dios trino, Dios verdadero con nosotros. Seamos conscientes de eso. Es muy importante que lo sintamos así, porque el amor de Dios es infinito y es necesario que lo comprendamos. Dice: el que Dios envió a hablar las palabras de Dios, porque nos da el Espíritu por medida. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque nos da el Espíritu con medida. El que habla en nombre de Dios, o el que habla unido a Dios, el tiempo no se le va. Empieza a hablar. Y ahí conozco muchos sacerdotes que en 5 minutos terminan su homilía. Y yo, y digo yo, caray, ¿qué predicación es esa? Y hay otros que hacen media hora, 45 minutos de predicación, de homilía, de predicación, enseñando lo que es la palabra. Oye, y no miran el reloj. ¿Por qué? Porque están a gusto dando la palabra. Porque ya no son ellos los que hablan. Es el Espíritu Santo que habita en ellos el que están hablando. Deben comprenderlo eso. Deben sentir ese amor siempre. No solo a sacerdotes, cualquier
predicador católico que lo tengo observado, también el que se queda callado. O hay muchos que dicen 3 o 4 palabras que ya tienen programadas en un texto y se acaba. No. Es muy bien que programes tu homilía, tu programación, muy bien, pero que no te sirva solo de lectura, sino que te sirva de guía para enseñarles y a comprender a las personas el verdadero significado de la palabra de Dios. El amor, la humildad, la caridad, la paciencia, la alegría, el cariño, el respeto. Muchas cosas debemos comprender todos. El que cree en el Hijo posee vida eterna. Y el que no crea en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Ahí me dirijo a los laicos, a los ateos. Dentro de los laicos, a los ateos. Gente que no cree ni en un Dios. No cree en Dios, ni en el Hijo, ni en el Padre, ni en nada. Solo miran el bien material y se olvidan del resto. Nos lo dice perfectamente hoy las Escrituras aquí. El que cree en el Hijo posee vida eterna. Posee vida eterna. Pero para creer no vale decir solo yo creo, pero después no lo demuestro con obras. Porque una copa no es bonita solo por la copa, también es bonita por su contenido. Hay que esa copa vacía no le sirva al Señor. La copa hay que llenarla con buenas obras para ir al Señor con la copa. Mostrar, estas son mis obras, estas son mis acciones, estas son mis beneficios, estas son mis preocupaciones en el mundo. De esto he aprendido, de esto puedo enseñar, porque ahí está mi aprendizaje. Muy bien, perfecto. Pasa a la casa del Padre y siéntate a la mesa. Es importante que comprendamos ese amor que el Señor nos da y nos enseña que nosotros todos debemos seguir siendo así. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a seguir dando las lecturas. El capítulo que nos toca hoy de las Sagradas Escrituras, el capítulo 13 del libro primero de los Reyes. Profecía contra el altar de Betel. Mientras Jeroboam estaba de pie junto al altar, quemando incienso, un hombre de Dios llegó de Judá a Betel por orden del Señor y gritó contra el altar por orden del Señor: altar, altar, esto dice el Señor, nacerá un hijo de la casa de David llamado Josías, e inmolará sobre ti a los sacerdotes de las colinas, que en ti queman incienso, de modo que arderán sobre ti huesos humanos. Al mismo tiempo dio una señal diciendo: esta señal será la que ha hablado el Señor. El altar se va a partir y a derramarse las cenizas que hay sobre él. El rey, al oír la amenaza que el hombre de Dios había gritado contra el altar de Betel, extendió su mano sobre el altar y dijo: prenderlo. Pero la mano que había extendido contra él se le quedó tiesa sin poderla mover, y el altar se partió y la ceniza se derramó del altar, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por orden del Señor. Entonces el rey dijo al hombre de Dios: por favor, suplica al Señor tu Dios y ruega por mí para que pueda mover mi mano. El hombre de Dios invocó al Señor y el rey pudo mover la mano, quedando como antes. Y el rey dijo al hombre de Dios: ven a comer conmigo, que quiero
hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le contestó: aunque me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Pues el Señor me ha ordenado esto: no comerás pan, ni beberás agua, ni regresarás por el camino que fuiste. Y se fue por otro camino distinto. En Betel vivía un profeta anciano, cuyos hijos fueron a contarle todo lo que había hecho el hombre de Dios aquel día en Betel, y las palabras que había dirigido al rey. Se lo contaron, y él les preguntó por qué camino se había ido. Sus hijos le indicaron el camino por donde el hombre de Dios vino de Judá se había ido, y le dijo: aparejadme un asno. Le aparejaron un asno y se montó encima. Fue en seguimiento del hombre de Dios y lo encontró sentado bajo un terebinto. ¿Eres tú? Le dijo el hombre de Dios que ha llegado de Judá. Yo soy, respondió. Le dijo: ven conmigo a mi casa a comer un bocado. No puedo volverme contigo ni acompañarte, replicó. No comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha ordenado: no comerás allí pan ni beberás agua, ni regresarás por el camino que fuiste. El anciano insistió: también yo soy profeta como tú. Un ángel me ha dicho de parte del Señor: hazle volver contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así le engañó. Se fue con él y comió pan en su casa y bebió agua. Mientras estaban sentados a la mesa, el Señor habló al profeta que le había hecho volverse, el cual gritó al hombre de Dios que había llegado de Judá: por haber sido rebelde a la orden del Señor, no haber obedecido el mandato que te dio el Señor, por haber vuelto y haber comido y bebido donde Él te había prohibido hacerlo, tu cadáver no reposará en el sepulcro de tus padres. Después de haber comido y bebido, aparejó el asno al profeta que había hecho volver. Este se fue. Un león le salió por el camino y lo mató, quedando su cadáver tendido en el camino. El asno y el león se quedaron junto al cadáver. Unos hombres que pasaban vieron el cadáver tendido en el camino y el león al lado. Llegaron a la ciudad del profeta anciano y lo contaron. Cuando se enteró el profeta que había hecho volver al otro de su camino, exclamó: es el hombre de Dios que ha sido rebelde al mandato del Señor, y por eso el Señor lo ha entregado al león para que lo matara y lo despedazara, como había dicho el Señor. Luego dijo a sus discípulos: aparejadme el asno. Ellos lo hicieron. Partió y halló el cadáver del otro tendido en el camino, y el asno y el león de pie junto al cadáver. El león había devorado el cadáver, ni había despedazado el asno. El profeta tomó el cadáver del hombre de Dios, lo cargó sobre el asno y se lo llevó con él a su ciudad para hacerle duelo y sepultarlo. Lo enterró en su propia sepultura y le lloraron. Ay, hermano mío, después de sepultarlo, dijo a sus hijos: cuando yo me muera, me enterraréis en la sepultura en la que el hombre de Dios está enterrado. Poner mis huesos junto a los suyos, porque con toda seguridad se cumplirá la palabra de que parte del Señor pronunció contra el altar que hay en Betel y contra todos los santuarios de las colinas que hay en las ciudades de Samaria. A pesar de esto, Jeroboam no se volvió atrás de su mal camino, sino que continuó creando del pueblo bajos sacerdotes para las colinas, y a todo el que lo deseaba les consagraba y les hacía sacerdotes de las colinas. Este fue el pecado de la casa de Jeroboam, por el que fue destruida y exterminada la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos aprender sobre este capítulo de la profecía?
de contraaltar de Betel. La obediencia al Señor, siempre la obediencia. Incluso con nuestro Señor Jesucristo, que dijo: cuando Señor, aparta de mí este cáliz, pero hágase en mí según tu palabra. Esa obediencia, que tenía que morir colgado, crucificado en nuestro Señor, por lo mismo aquí. Si tú no obedeces lo que te dice el Señor, ya, yo soy profeta del Señor y sí que tal, el maligno te puede venir vestido de muchos trajes, incluso de ángel de luz, un ángel precioso, grande, y no, tranquilo, yo soy el profeta, yo soy un ángel de Dios, vente conmigo, no hay problema. Pero tú has desobedecido la orden de Dios. Si en verdad fuera profeta y supiera que tú has tenido esa orden, te hubiera dejado marchar y dice: vete, que es la orden que te dio el Señor, vete por tu camino, que efectivamente te traigo agua, pero no te dice que no bebas agua, no bebas nada. El Señor te entregará agua, te entregará comida cuando necesites comida. Pero es importante no desobedecer al Señor, a nuestro Dios, nunca. Obediencia ciega. Si yo hago caso, como nos dicen las Sagradas Escrituras que hemos leído hoy, hago a los hombres y no hago caso a Dios, estoy errando en el camino, me estoy equivocando de camino, y las consecuencias, no que Dios me castigue, los castigos y los problemas los impongo yo mismo, por mi actitud. El Señor no me hace nada, soy yo el que hago todo eso. Porque el Señor es mi Dios, es mi Padre del cielo, y mi Padre del cielo no va a ir contra su Hijo, porque Él nos ama, Él nos quiere, Él nos ayuda, nos protege. Siempre está a nuestro lado. Somos nosotros los que no cumplimos con los mandamientos, no cumplimos con lo acordado en la ley de Dios. Somos nosotros los que nos apartamos. Somos nosotros con aprobación de la eutanasia, nos apartamos del verdadero camino de la ley de Dios. Nosotros somos los que nos apartamos en todo momento cuando nos dirigimos a matar niños y a crear medicamentos con células de esos niños. Por favor, pedimos amor, no nos apartemos del camino. Nos estamos llevando al camino de la perdición. Estamos equivocándonos de camino. No hacemos caso a nadie. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, las iglesias estaban llenas. Y hoy aquí en España, donde vivo, muy pocas iglesias están llenas, muy pocas. Y cada vez menos. No porque no haya ritos, templos, y no estamos muy ricos en toda esa cultura, en toda esa preparación, pero la gente se está apartando del camino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se apartan uno del camino? Les dejo esa reflexión, porque yo no puedo estar contra un cura, contra un sacerdote, contra un obispo, contra un cardenal o contra un papa, si no me gusta. Pero tú estás contra la persona, no contra el cargo del papa, ni contra
el obispo, ni contra el sacerdote, ni contra... No. Y además la Iglesia es pecadora y a la vez es santa, porque es fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y el que está allí en el sagrario, en forma de pan, pero no es pan, es el cuerpo de Cristo. Es el Cristo sacramental. Es el Señor que te está esperando. Como dice nuestra madre en las apariciones de Garamondal, le dice a la vidente Conchita, le dice muy claramente, dice, por favor, diles que no dejen a mi hijo solo en el sagrario. Que no me dejen a mi hijo solo en el sagrario. Señor, vete al sagrario, vete a la misa, vete, escucha la palabra de Dios, está en la Eucaristía, come de su pan. El que come de mi pan, el que bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Pues qué fácil es. Y arrodíllate ante el sagrario una vez finalizada la misa. No cuando diga el sacerdote, la paz de Dios esté con usted, pueden irse en paz. No salgas corriendo por la puerta como si te lleva un gato. No. Déjate estar ahí. Ponte de rodillas ante el sagrario y dirígete al Señor directamente. 15 minutos antes de empezar la misa, ya estás allí con el sagrario, rezándole al Señor. Lo tienes delante. Muchas veces veo gente que entra 5 minutos pasados la misa, que ya ha empezado, pero no saben, y saben a qué hora que empieza la misa. ¿Qué cuesta cumplir? Porque eso es un desprecio al Señor. Es un desprecio que se le hace al Señor. Así que, por favor, sean conscientes de lo que hacen. Sean los conscientes de lo que hacen. Bueno, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Bendiciones.